Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a explicar el proceso constructivo de lo que es la albañería confinada. ¿Sí? Como observamos, acá en la parte posterior, estamos haciendo un proceso de asentado tipo cabeza. Hablando de lo que son la albañería, tenemos tres tipos de albañería. Tenemos la albañería simple, la albañería confinada y la albañería armada. Y también dentro de eso vamos a tener los muros portantes y los muros no portantes. Los muros portantes, ¿qué significan? Que mi elemento, en este caso el muro que yo voy a construir, va a soportar prácticamente o va a soportar el peso de la carga que vaya en la parte superior. Ese es un muro portante. En este caso, por ejemplo, tenemos una albañería confinada. En cambio, un muro no portante no va a recibir ningún tipo de carga o ninguna solicitación. En este caso, un muro no portante simplemente va a servir para poder hacer divisiones o separación de ambientes. Dentro de esto, portante y no portante, es muy importante también escoger el tipo de ladrillo. En este caso, como es una obra de un centro de salud, tenemos que escoger un ladrillo tipo 5. Este ladrillo tiene que estar certificado, para lo cual vamos a hacer ensayos de alabeo, variación dimensional y resistencia a la compresión. Este ladrillo tipo 5, que es un ladrillo King Kong de 18 huecos, debe llegar a una resistencia de 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Este ladrillo tiene un largo de 24 por 12.5 y por una altura de 9. Cuando hablemos de tipos de asentados, vamos a tener dos tipos de asentado. Uno que es el tipo soga, que se coloca en esta posición, ¿sí? Predomina el lado mayor. En cambio, cuando nosotros vamos a colocar un tipo cabeza, va a predominar el lado más corto. Entonces, como observamos acá, el asentado que estamos realizando es el asentado tipo cabeza. ¿Qué consideraciones debemos de tener cuando hacemos el proceso de asentado? Primero, que tomemos en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones, la normativa E070, relacionado a lo que es albañería. Las recomendaciones que nos indican que máximo por día se debe de asentar una altura máxima de 1,30. Acá, por ejemplo, estamos en 79 centímetros. Entonces, por día nosotros debemos de asentar máximo 1,30. ¿Por qué? Porque si asentáramos más, vamos a tener el detalle de que por el peso propio de los ladrillos, nuestro mortero de la parte inferior o las primeras hiladas estaría sufriendo un asentamiento. Hay que indicar que la junta, tanto horizontal como vertical, máximo el reglamento también nos dice que debe ser entre 1 a 1.5 centímetros. Entonces, si yo hiciera asentamientos máximo a 1,30, mi espesor de mi mortero, que es de 1.5 centímetros, al final terminaría siendo 1.3 o 1 centímetro. Entonces, eso haría de que mi muro no esté homogéneo o no esté horizontal. Por ende, podría tener problemas de corte, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la separación de mis juntas, ¿sí?, tanto horizontal como vertical, debe ser de 1.5 centímetros, como a continuación se observa, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, ¿sí? Antes de colocar también en el ladrillo, este ladrillo se debe de humedecer. ¿Por qué? Porque el mortero, que es una composición de cemento más arena gruesa, el ladrillo tiene la propiedad de absorber el agua. Entonces, si yo no hago remojar mi ladrillo, por lo menos una media o 1 hora antes de anticipación o antes de asentar, lo que va a pasar es de que mi ladrillo va a absorber el agua de mi mortero y mi mortero va a quedar poroso. Entonces, va a perder la resistencia para lo cual está diseñada mi mortero, y por ende también podríamos tener problemas durante o cuando se presente un movimiento telúrico. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Otra consideración a tomar en cuenta: como tenemos acá un sistema de albañería confinada, ¿en qué consiste ese sistema? El sistema de albañería confinada consiste en confinar nuestro muro, es decir, amarrar. Para eso vamos a contar con una columneta y vamos a tener en la parte superior una vigueta. Una columneta no es más que una columna de menor sección frente a una columna más grande. Entonces, estas columnetas, por lo general, esto también obedece a un cálculo estructural, por lo general tiene un acero vertical o vienen 4 elementos verticales de 3/8, y los estribos suelen ser siempre o casi siempre estribos de 1/4.
estas distribuidas a 20 o 25 centímetros, de acuerdo a lo que nos indique el cálculo estructural que se va a hacer para el tipo de muro que vaya a soportar. Entonces, acá tenemos instalado, por ejemplo, mi columneta. A este otro lado tengo otra columneta, ¿sí? Y en la parte superior va a venir una vigueta, ¿sí? En la parte superior. Entonces, de tal forma que nosotros podamos amarrar, ¿sí? Podamos confinar todo este muro. Esto se hace porque la norma para hacer centros de salud nos indica que la albañería tiene que ser confinada empleando ladrillo tipo 5. Entonces, una vez que nosotros lleguemos a la parte superior, tocaría hacer el proceso de vaciado de mis columnetas. Pero antes de pasar ahí, también es importante indicar acá que hay que controlar también el proceso o el sistema de dentado, ¿sí? Mi sistema de dentado. Cuando hace uno albañería confinada, tiene que hacer un sistema de dentado y este dentado tiene que ser máximo 5 centímetros, ¿sí? Como se observa acá en la imagen. Entonces mi sistema dentado viene así, ¿sí? Viene alternado, ¿sí? Viene alternado. Con la finalidad de que cuando yo vierta el concreto pueda morder, ¿sí? Prácticamente a este sistema dentado, tanto en la parte superior e inferior. De tal forma que garantizamos la rigidez de mi elemento, en este caso de todo mi muro, ¿sí? Entonces máximo es 5. Si nosotros hiciéramos un sistema alineado, es decir, si no existiera, por ejemplo, el ladrillo dentado, si no hubiera el sistema dentado, la norma también nos recomienda que máximo, o deberíamos de poner chicotes o mechas. En este caso, las mechas que deben ir embebidas en mi ladrillo debe ser de 40 centímetros. ¿Sí? Se recomienda que sea de 40 centímetros. Y a partir de acá, se recomienda que sea como mínimo 12.5, ¿sí? Cuando colocamos las mechas. Y tiene que haber una patita o un bastón de 10 centímetros. Entonces desde acá 12.5 y luego yo voy a girar con el bastón 10 centímetros. Tendríamos una longitud total de 22.5. Entonces estas mechas se recomiendan colocar cada 4 hileras o cada 4 filas. Eso siempre y cuando no tengamos que colocar el sistema dentado, ¿sí? Entonces eso a tomar en cuenta de tal forma de que el proceso constructivo o el arriostramiento o el confinamiento esté garantizado y cuando se presente un movimiento telúrico, un sismo, no tengamos ningún tipo de inconvenientes al momento en el que se tenga que desenvolver este muro. Entonces, pasando ya a lo que es el proceso de encofrado de columnetas, vamos a venir por acá, por ejemplo. Vamos a ver también las viguetas. Acá, por ejemplo, observamos un tipo de asentado tipo soga, ya también, tipo soga, que es un muro divisorio. Entonces, como este tipo de asentado que va a tener una longitud o una altura de 2.60, si yo no haría el confinamiento, miren, acá tengo yo una vigueta, ¿no? Acá tengo una vigueta. Entonces, si yo no pusiera esta vigueta, este muro simplemente se debilitaría. Mi muro, por la fuerza o la presión que yo ejerza, se me debilitaría y generaría pues de que este muro pueda colapsar tanto a este lado como al otro lado. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que amarrar o confinar. Entonces, acá observamos mi columneta y por este otro lado tengo mi vigueta, ¿sí? Que no es más que una sección pequeña de una viga. Entonces, mis viguetas, igual, de la misma forma que las columnetas, va a estar conformado por acero longitudinal de 3/8. Y el estribo va a ser en este caso de 1/4, ¿sí? Y estas van a estar distribuidas a 20 o 25 centímetros. Recuerden que eso obedece a un cálculo estructural que nosotros debemos de hacer tomando en cuenta la normativa que es la E070, ¿sí? Entonces, de igual forma, cuando hacemos el asentado tipo soga, vamos a tomar en cuenta el dentado. Y recuerden que el dentado no debe pasar de los 5 centímetros. ¿Sí? No debe exceder los 5 centímetros, ¿sí? Porque si no, el proceso, cuando nosotros hagamos, si es que esto pasara más de los 5 centímetros, tendríamos el problema de que mi ladrillo, al momento de vaciar, acá se me pueda venir hacia este lado y por acá se me genere cangrejera. Entonces hay que evitar el tema de las cangrejeras, porque si no, esta columneta prácticamente no estaría trabajando. Vamos a venir por este otro lado donde tenemos
Ya tenemos acá, por ejemplo, el proceso de encofrado, ¿sí?, de mis columnetas. La madera que usualmente se usa es de un espesor de 1,5, ¿sí? Espesor de 1,5, puede ser también de 2 pulgadas, 1.5. El ancho es de 8 pulgadas, 20 centímetros. Y usualmente el largo suele ser 10 pies, ¿sí? Entonces 3 metros. Entonces en este caso también vamos a colocar los barrotes, ¿sí? Barrotes que son de sección 2x3 y que estas pueden ir divididas cada 50 centímetros. Entonces encoframos nuestras columnetas, y a la par también vamos a encofrar nuestras viguetas. En este caso también observamos, por ejemplo, tenemos el acero número 8, ¿sí? Este acero que sirve para hacer el proceso de encofrado, ¿sí? Este acero va a pasar por este otro lado. Y acá tenemos, miren, estamos acá rigidizando, asegurando los barrotes. De tal forma de que cuando caiga el concreto, por la presión que este ejerce, no pueda patear, por ejemplo, mi tabla, ¿sí?, a este lado o a este otro lado. Entonces, con este alambre garantizamos que nuestro encofrado no falle, ¿sí? Entonces, se hace en todos los barrotes. Y también es muy importante el proceso de aplomado, ¿sí? Mi columneta tiene que estar bien aplomada, de tal forma pues de que al momento de desencofrar no tengamos inconvenientes, porque si no estuviese aplomado, donde vamos a tener problemas es en el proceso de tarrajeo. Entonces, de la misma forma se procede con el vaciado de las viguetas. Estas columnetas, como las viguetas, deben de tener una resistencia mínima de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, una vez que se realiza el proceso de vaciado, simplemente se pasa a retirar o a desencofrar. Y posterior a eso, como ya tenemos nuestro muro aplomado, es muy importante también que controlemos el aplomado. Entonces, ahora nos correspondería hacer el proceso de tarrajeo, ¿sí? En otro video también lo vamos a ir mostrando el proceso de tarrajeo. Entonces, consideraciones a tomar en cuenta siempre: las juntas, ¿no? Las juntas tienen que ser 1.5 centímetros como máximo, tanto vertical como horizontal. Mi muro tiene que estar bien aplomado, ¿sí? Hay que siempre arriostrar o confinar. Y también nos estamos olvidando un detalle, que cuando nosotros vamos a hacer el proceso de vaciado, ¿sí?, entre una columna y una columneta, ¿sí?, siempre se debe de dejar una junta de separación, ¿sí? En este caso, cuando pongamos columna y columneta, mínimo tiene que ser 1 pulgada, ¿sí?, es decir, 2.54 centímetros. Entonces, acá está embebido mi Tecnopor, como lo que tenemos en estas dos columnas. Entonces, ¿para qué? Para que cuando se produzca un efecto sísmico, el impacto entre este elemento que es de mayor sección frente a este otro elemento que es de menor sección no sea brusco, ¿sí? Se genere una pequeña especie de un amortiguamiento. Entonces, de esa forma garantizamos de que nuestra estructura esté estable y no falle una vez que llegue un momento sísmico, un efecto telúrico. Entonces, una vez que terminamos todo esto, pasaríamos ya al proceso de tarrajeo. Algunas consideraciones más. Cuando vamos a hacer cercos perimétricos, la distancia que debe haber entre columna y columna, ¿no?, que generalmente las columnas son de 25 por 20 o 25 por 25, yo debo de colocar, si es que voy a hacer asentado tipo cabeza, la distancia máxima debe ser de 5 metros. Y si voy a hacer asentado tipo soga, la distancia máxima tiene que ser de 3.5 metros, ¿ya? A todo esto se le llama paño, cuando está dividido entre una columna y una columna. Todo eso se le llama paño. Entonces, también la norma nos dice que cada 4 paños deberíamos poner 2 columnas seguidas, ¿no? Cada 4 paños. Si yo tengo un paño, se repite 2, 3, 4, pongo una columneta acá y la acompaño con otra columneta. En obra eso lo llamamos melliceros, por ejemplo. Entonces, entre la columneta y la columneta también tengo que dejar mi junta de separación, ¿ya? Entonces, esas recomendaciones para ser tomadas una vez que ustedes estén en la etapa de ejecución. Entonces, chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y darle un like, ¿sí? Espero que el video les haya gustado.